Anthony Darwin Espinal Bayrón. Pertenezco al grupo número 4. Integrantes: Andrés Ruiz, Paula Rodríguez, Leo Dan García, Kiras Contreras, Karina Salto, Melanie Garzón. Es un gusto poder exponerle una breve biografía de Gabriel García Márquez y presentación de los capítulos del libro Relato de un náufrago. A continuación. Gabriel García Márquez nació en el pueblo de Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Sus padres fueron Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Gabriel García Márquez, conocido popularmente como Gabo o Gabito, fue un escritor, periodista, poeta, editor y guionista de nacionalidad colombiana, recordado como una de las más prominentes figuras de la generación del boom latinoamericano y un exponente del realismo mágico. Su obra cumbre, 100 años de soledad, se ha convertido en una referencia fundamental de la lengua española y hoy forma parte del canon de la literatura universal. Además, obtuvo grandes obras literarias como El amor en tiempo de cólera, El coronel no tiene quien escriba, Crónica de una muerte, Relato de un náufrago, entre otras grandes obras literarias. En los siguientes capítulos 1 y 2, el autor Gabriel García Márquez nos narra lo siguiente. La historia se trata acerca de unos marinos que tuvieron 8 meses en Mobile, Alabama, Estados Unidos, donde el buque ARC Caldas fue sometido a reparaciones electrónicas y de sus armamentos. Mientras tanto, los marinos en su día de franquicia salían a un bar cerca del puerto, llamado Joe por Loca. También salían con sus chicas, además, en vez en cuando armaban una pelea entre marinos. Diego Velázquez, aquel protagonista que conduce la historia del libro, un día salió con su novia, que la conoció por medio de la novia de otro marino. Ella hablaba inglés y él hablaba español, pero siempre se entendía entre su medio inglés y medio español. Él lo invitaba al cine y a comer helado, pero a ella le gustaba más que le invitara a comer helados. Un día no fueron ni a comer helado ni al cine, sino fueron a ver una película con los demás marinos, ya que se la habían recomendado. Aquella película se llamaba El motín del Caín. Esta película se trataba acerca de una tempestad en el mar, donde todos los marinos quedaron muy asombrados y preocupados, ya que pocos días le faltaban para navegar a Colombia y le tocaba cruzar el Golfo de México, que justamente en esa época del año era muy peligroso cruzar por ahí. Al terminar la película, los marinos se dirigieron al buque a descansar. Mientras todos los marinos dormían, Diego Velázquez aún estaba muy aterrado, que tomó la decisión de retirarse de la marina. Al día siguiente se lo comentó a su amigo Ramón Herrera. Ramón Herrera dijo lo siguiente: yo también pienso retirarme de la marina cuando llegue a Cartagena. No pienso navegar nunca más en el mar ni correr más peligro. Mientras comentaban sus decisiones, fueron con otro marino a tomarse un whisky en el bar Joe Pollock. Además, Diego Velázquez no le contó estos temores y su decisión a su novia Mary, ya que le había prometido regresar, pues si le contaba esto, ella seguro pensaba que no regresaría jamás. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, el buque ARC Caldas, o el Destructor como lo conocían también, zarpó el día 24 de febrero del puerto Mobile de Alabama a Estados Unidos, donde todos los marinos estaban muy felices, puesto que después de 8 largos meses regresarían a casa con su familia. Miguel Ortega, artillero de la Marina. Este personaje podríamos decir que es el más entusiasmado en regresar a casa, puesto que en los 8 meses que tuvieron en Mobile en Estados Unidos no gastó ni un solo peso, sino que compró diversos artefactos para llevárselo a su esposa que vivía en Colombia. Después, cuando el buque zarpó a mar abierto, todos los marinos tenían que dirigirse a su puesto de trabajo.
Al llegar la noche, el buque ya se estaba acercando al Golfo de México, aquel lugar donde los marinos temían que el buque podía tener problemas, ya que el mar es muy agresivo ahí. De repente se empiezan a marear varios marinos y el buque se empieza a mover de una manera muy fuerte. Sabían que desde ya algo andaba mal. Miguel Ortega era el marino que no podía contenerse en pie porque estaba muy mareado, pero tenía que cumplir con su guardia en el puesto que estaba. Finalmente ese día 26 terminó y lograron cruzar el Golfo de México, pero Ramón Herrera dijo que la cosa se pondría grave en la noche al tratar de cruzar el Caribe. Diego Velázquez puede notar en su reloj que ya son a las 2:30 de la noche. Esa madrugada del día 27 de febrero, él sabía que ya se encontraría en el Caribe por la forma que se movía el buque. Amaneció y la situación seguía empeorando. Eran a las 6 de la mañana y el buque se movía como un papel en medio del mar. El marino Luis Rengifo le dijo a Diego Velázquez que no se preocupara, que él confiaba en el buque. Además le comentó que hace muchos años el buque colombiano en esa misma agua había hundido un submarino alemán. Diego Velázquez quiso sentirse seguro con esas palabras, pero sabía que la realidad era otra. Entonces pensó en los proyectos que tendría al llegar a Colombia. Además, pensó en escribirle a su novia Mary, ya que este marino no le aburría escribir, puesto que cuando estuvo fuera de casa le escribía a sus amigos y a sus familiares. Al llegar la noche, sabía que la situación iba a empeorar. En los altoparlantes se escucha una orden donde decía todos los marinos salir al babor del buque, para así poder equilibrar el peso del barco. A las 4 de la madrugada del 28 de febrero, Luis Rengifo preguntó a la hora. Un compañero le dice que era a las 11:30 y también le dijo que el barco comenzaba a escorar e inclinarse peligrosamente. De repente se escucha en los altos parlantes la orden de la noche anterior: todo el personal salir al babor del buque. Rápidamente una ola enorme reventó encima de todos los marineros. Luis Rengifo preocupado dijo esta frase: este buque se está yendo y no quiere volver. Los marinos asustados decidieron cortar los cabos de la carga del buque para así poderlo equilibrar un poco más. Incluso comenzaron a utilizar salvavidas ya que transitaba por la cubierta del barco. Diego Velázquez, aquel marino, se quedó contenido en una de las cargas que llevaba el buque. De repente siente que se está rodando y decide soltarse para subir un poco más, pero en ese momento lo golpea una enorme ola y siente que se asfixia. Decide subir a la superficie y lo logra, pero al llegar a la superficie no ve absolutamente nada. El buque estaba a 100 metros de él y chorreaba agua como un submarino. Entonces se dio cuenta el marino Diego Velázquez que había caído al mar. Capítulo 3. Viendo ahogarse a 4 de mis compañeros. Él estuvo a punto de ahogarse, escuchó los gritos de sus compañeros entre las cajas que flotaban en el mar. Habían 2 balsas, una que desapareció, pero él consiguió llegar hacia la otra. Aún así se mantuvo la esperanza de que no tardarían en salvarlo. Luego trató de salvar a sus compañeros remando en la balsa, pero no pudo acercarse hacia ellos. Al darse cuenta de que estaba totalmente solo, él vio su reloj y comprobó que solo habían pasado 10 minutos desde la última vez que vio la hora en el destructor. En la balsa se consoló pensando que sería rescatado, pero él sabía en lo más profundo de que había la posibilidad de que pudieran rescatarlo. Capítulo 4. Mi primera noche en el Caribe solo. En la tarde, la fuerza de la brisa disminuyó y se dio cuenta que tenía una herida en la rodilla, la cual lo había desgastado mucho, ya que estaba desangrándose demasiado. Luego anocheció y se distrajo contemplando el cielo. Pasó su primera noche solo en el Caribe, hasta que pensó que cuando vería un avión sobrevolando la zona, agitaría la camisa para llamar la atención del equipo de salvamento, pero él pensaba que no tardarían en llegar a rescatarlo. Luego, en la mañana, experimentó una gran emoción, al punto de sentirse demasiado feliz por primera vez en su vida, ya que él sintió que sobre él pasaba un avión, el cual de
el cual de manera rápida siguió con su plan de alzar la camiseta para que sea reconocido, pero el avión siguió de largo. Y luego se puso a pensar de que la altura entre él y el avión era demasiado grande. Por esa forma el avión no podría reconocerlo, ya que estaba demasiado lejos de él. Gracias. Resumen del libro del relato de un náufrago. Capítulo 5. Yo tuve un compañero en la balsa. Agitó desesperadamente su camisa, pero se había equivocado. El avión no volaba directamente hacia la balsa, y desde la altura a la que iba era imposible que lo vean. Se sintió desesperado y comenzó su tortura por la sed. Se cubrió con la camisa húmeda en la cara y se recostó boca arriba para proteger sus pulmones del sol. A las 2:30 am escuchó un avión aproximarse, y este sí volaba a menor altura que el anterior y iba directo hacia la balsa. Pudo ver que el avión pertenecía a los guardacostas y una persona con binóculos asomando hacia el mar. Ahora sí pensó que lo habían visto y agitó la camisa con mucha fuerza. El avión pasó nuevamente por encima de la balsa, pero después se fue. Seguro de haber sido visto, pensó que lo rescatarían en 1 hora aproximadamente, y que probablemente estaba cerca de Cartagena y de Panamá, por la dirección que tomó el avión. Así que trató de remar hacia esa dirección. Las horas pasaron y no lo rescataron, cuando de pronto de un salto cayó en el centro de la balsa y lentamente, como cazando una presa, la aleta de un tiburón se desliza a lo largo de la borda. Los tiburones llegan a las 5. Muchos más tiburones se acercaron a la balsa, como escoltándola, y al atardecer se marcharon. Sabía que los tiburones serían puntuales al día siguiente y que se marcharían al anochecer, igual que el día anterior. El atardecer fue espectacular. Había peces de diferentes colores nadando en el mar transparente. Cuando veía algún resto de pescado devorado por un tiburón, sentía que era capaz de vender su alma con tal de obtener un solo bocado. Aquella era su segunda noche de desesperación, con hambre y sed. A pesar de no haber dormido nada la noche anterior, sentía fuerzas para remar hacia la Osa Menor. Un compañero de balsa. Alrededor de las 2 am estaba completamente ahogado por la sed y el cansancio. Se disponía a morir cuando de pronto vio a Jaime Manjarres, sonriente señalándole la dirección del puerto. Al principio fue un sueño, o al menos eso fue lo que él sintió, pero aún despierto lo seguía viendo. Por fin decidió hablarle sin sobresaltarse, pues sentía que había estado en la balsa con él siempre. Jaime le preguntó por qué no había tomado agua ni comido suficiente. Después estuvo silencioso un momento y volvió a señalarle dónde estaba Cartagena. Luis siguió la dirección de su mano, pero las luces del aparente puerto no eran más que un nuevo amanecer. Capítulo 6. Un barco a la vista y una isla de caníbales. Luis llevaba la cuenta de los días marcándolos, como unas rayas en la balsa, pero se confundió al colocar 28, 29 y 30 de febrero. Así que dejó de marcar los días para evitar mayores confusiones. Su cuerpo estaba lleno de ampollas debido a las quemaduras del sol, y le costaba trabajo respirar. Seguía sin comer ni beber, así que decidió tomar un poco de agua del mar, que no le quitó la sed, pero lo refrescó. A las 5 en punto llegaron los tiburones, todavía indecisos por atacar la balsa, pero atraídos por su color blanco. «¡Barco a la vista!», gritó Jaime. Jaime lo siguió visitando cada noche y entre tanto conversaban. De pronto, como a unos 30 kilómetros, Luis vio un barco que se movía lentamente. Estaba agotado y había brisa
en su contra, que le impedía acercarse más. A pesar de todos los esfuerzos por remar, desolado, en el mar comenzó a gritar, pero el barco desapareció. En la mañana de su quinto día, trató de desviar la dirección de su balsa porque temía llegar a una isla habitada por caníbales, y en ese caso el agua resultaba ser más segura que la tierra. Al mediodía trató de incorporarse para probar sus fuerzas, pero solo sintió que ese era el momento que, según sus instructores, el cuerpo no se siente. No se piensa en nada y hay que amarrarse a la balsa. Durante la guerra, muchos cadáveres fueron encontrados atados a las balsas, descompuestos y picoteados por las aves. Por primera vez en 5 días los peces golpeaban contra la balsa, tal vez porque su cuerpo se empezaba a podrir. De pronto aparecieron 7 gaviotas, esperanza de que la tierra estaba cerca. A 2 días aproximadamente, calculaba nuestro compañero Luis. Una pequeña gaviota permaneció al borde de la balsa y Luis esperó pacientemente e inmóvil a que ésta se acercara para apresarla y comérsela. Relatos de un náufrago, los desesperados recursos de un hambriento. Resumen del capítulo 7 al capítulo 8. En este capítulo el autor nos da a conocer cómo Luis, que es el náufrago, intenta sobrevivir con todos los recursos posibles que encuentra a la deriva. Él ve ciertas gaviotas revolotear en su balsa y empieza la ardua tarea de intentar capturarlas. Pero también por su cabeza ronda este dicho de que una gaviota es para un marinero como ver puerto, es prácticamente un icono sagrado de los marineros. Él intenta capturar una gaviota y de hecho lo logra. La despelleja, le saca todas las plumas e intenta comérsela, pero al mordiscar un muslo, él siente que no, que está fallando a todo lo que es ser un marino. Entonces él termina por lanzar a la gaviota a los dientes hambrientos del tiburón, porque había muchos tiburones en ese instante. Bueno, la historia continúa, sigue relatando en el siguiente capítulo de cómo él, después de 7 noches de estar a la deriva, intenta, aún ya con prácticamente nada de fuerza, intentar sobrevivir. Él, de pronto, ya cansado, agotado, pone sus pies en el mar y siente los mordiscos de un pez. Este pez lo mordisca de tal manera que él alza su pie y lo ve, y ve que de sus dedos están corriendo sangre. Entonces él opta por intentar capturar un pez, así con sus dedos, pero en ese momento empieza a volar los peces, cierta clase de peces que en ese entonces se encontraban allí. De pronto salta uno en la lancha improvisada que él tiene y él la aprieta de tal manera con sus piernas que logra capturarlo. Para él era como competir con los tiburones para conseguir su presa, ¿ya? Entonces él así logra obtener un poco de comida para seguir sobreviviendo. La historia continúa cuando él, a pesar de haber comido algo, aún sentía la necesidad de seguir luchando por su vida porque no se sentía capaz de salir de ese aprieto en el que él estaba. Gracias. Hola, mi nombre es Kira Contreras. A mí me toca hablar sobre los capítulos 9 y 10. El hombre ya se sentía débil, hacía mucho frío, incluso perdió su balsa, aunque después logró encontrarla. Debido a esto, él optó por amarrarse a sí mismo con la balsa y a pesar de que esto le dio dificultades, al menos no perdería la balsa, que era lo más importante para él en ese momento. Llegamos al 8º día en el mar y vio una gaviota, lo cual le dio esperanzas de encontrarse cerca de la tierra. También decidió que tomar más agua del mar sería bueno para el organismo y así lo hizo y se dio cuenta de que el agua se veía verde.
Encontró una raíz saliendo de la balsa y se la comió, pero no sintió alivio ni nada. Honestamente, ya para esta parte de la historia, el hombre solo quería morir. Ya no tenía fuerzas ni ganas para seguir luchando. La novena noche fue la más larga para él. Él tenía constantes alucinaciones, confundía muchas veces la realidad de las visiones que muchas veces él tenía. La herida que tenía en la rodilla derecha lo salvó en varias ocasiones de la muerte. Debido al constante dolor que él sentía en la rodilla, lo mantenía despierto y alerta ante cualquier cosa, ante cualquier peligro. Horas después vio la costa y él sintió una alegría inmensa y pensó que era una visión o una alucinación o algo parecido, pero no, era la realidad, era algo real. Loco de la alegría, agarró el único trozo de remo que tenía e impulsó la balsa hacia la costa en línea recta. Él tardó unos 15 minutos nadando desesperadamente y cuando llegó a la orilla, la arena de la orilla lo lastimó la rodilla, más de lo que ya estaba lastimada y comenzó a sangrar. Una vez cuando llegó a la orilla, él se lanzó y horas después vio a una chica, le pidió ayuda a una chica y ella desesperadamente fue en busca de ayuda. Resumen del capítulo 13 al 14. Aquel hombre volvió como le había prometido, pero la sorpresa fue cuando lo vio con aquella muchacha negra. Resultaba que era su mujer. Ambos lo ayudaron a reincorporarse debido a que él no tenía las fuerzas necesarias para hacerlo. Él les pidió de que por favor le dieran de beber de aquellos cocos, pero se negaron debido a que lo primordial era que lo viera un médico. El médico más cercano se encontraba a 2 días de viaje, por eso lo llevaron a una de las casas más cercanas, donde una mujer le dio de beber canela. Él quería contarle la historia de todo lo que había vivido, pero ellos no querían. En aquel lugar no llegaban los periódicos, nadie se había enterado de este suceso, hasta en la noche cuando lo volvieron a pasar. Fue ahí cuando todos comenzaron a brindarle el auxilio necesario. Mucha gente, tras oír esto, comenzó a aglomerarse en el transcurso del viaje a la ciudad más cercana, que era en San Juan de Urabá, donde el médico Humberto Gómez lo iba a atender. Se tomaron las medidas necesarias con estas personas. El médico le dio la noticia de que él estaba bien y que pronto iba a venir una avioneta que lo llevaría de vuelta a Cartagena. Él no entendía por qué la gente lo consideraba como un héroe por tan solo él querer sobrevivir. También notó de que muchos querían que le repita la misma historia una y otra vez. Un suceso fue cuando él estuvo en el hospital, de que un periodista se hizo pasar por un médico. Él no le hizo preguntas ni nada de eso. Lo que le pidió fue que hiciera unos dibujos, los mismos que fueron publicados en primeras planas. Mucha gente aparte comenzó a ofrecerle dinero solo para que promocionara o hablara de los productos que ellos ofrecían. Así fue como él comenzó a generar ingresos. Pero él dice que a pesar de que le pagaran $1 millón, otra vez él no quisiera volver a vivir esa experiencia. Mucha gente cree que lo que él cuenta es mentira. Y él les dice, entonces, ¿qué hice en mis 10 días en el mar?